Yo soy el abogado Jonathan Shah y gracias por seguir con nosotros en esta serie de videos sobre nuestro sistema para ganar el asilo político. Ahora vamos a hablar sobre la primera audiencia y qué pasos tenemos que tener y tomar para poder seguir adelante con los jueces de inmigración en esa primera audiencia. Bueno, después de los primeros pasos de entregar la aplicación de asilo, contestar los alegatos y preparar todo para las huellas, viene lo que es la primera audiencia. A veces nosotros decimos que esta audiencia se llama una audiencia preliminar o una audiencia de presentación. ¿Y por qué? Bueno, nos vamos a presentar con el juez de inmigración en su sala y él va a poder decidir ciertas cosas sobre fechas límites para los documentos que debemos entregar y sobre la fecha para lo que es la última audiencia en el caso. Antes de entrar en este tema, tenemos que hablar sobre algo que sucede con muchas personas. Cuando las personas ya tienen un abogado de inmigración, normalmente el juez de inmigración puede cancelar esa primera audiencia. A veces eso causa miedo. Las personas dicen, pero ¿por qué me están cancelando las audiencias? Lo que pasa es que los abogados de inmigración están muy acostumbrados o deberían de ser muy acostumbrados a lo que el juez va a pedir en esa primera audiencia. Entonces el juez dice, ¿para qué vamos a dedicar tiempo a una audiencia cuando el abogado de inmigración ya debe saber qué documentos debe entregar, cuándo va a ser la última audiencia, esas cosas, ¿no? Entonces, lo que él hace más bien, o ella, es mandar una orden por escrito al sistema electrónico de inmigración y el juez comunica en ese documento las fechas límites y la fecha para la última audiencia, ¿no? Y luego los abogados se enterran de esas fechas límites y podemos entonces, en vez de tomar tiempo con un juez de inmigración, viajar a una corte con el cliente, pues simplemente por escrito nos enterramos de esas cosas, los agendamos en nuestros calendarios y seguimos trabajando con el caso sin necesidad de tener una audiencia preliminar. Pero eso no sucede en todos los casos. Muchas veces el juez todavía desea hablar con los inmigrantes o las personas solicitando el asilo para discutir ciertos puntos, ¿no? Si hay una diferencia en el documento que mencionamos en un video anterior, Notice to Appear. Si nosotros estamos negando algún alegato y le decimos al fiscal que no queremos reconocer tal cosa, a veces ponen una cita, una audiencia preliminar para hablar sobre ese punto. A veces los abogados piden una audiencia con un juez de inmigración porque desean que el juez diga algo específico sobre un tema en el caso. Y a veces quieren aclarar dudas en la solicitud de asilo político. Por ejemplo, si la persona vivió en un tercer país, a veces el juez quiere tener una audiencia para hablar sobre el tiempo que duró en un tercer país en esa primera audiencia. Entonces hay diferentes razones por las cuales el juez podría desear todavía tener una audiencia aunque haya un abogado de inmigración como parte del proceso. Entonces, si llegamos a tener esa audiencia, normalmente dura de 5 a 10 minutos. Lo típico es que el juez cita a muchas personas a la misma hora. Entonces, si tú tienes una audiencia preliminar o de presentación a las 8:30 de la mañana, a las 10 de la mañana, a la 1 de la tarde, algo así, normalmente serás tú con otras 30 personas a la misma hora con la audiencia con el juez y él va a tomar 5 a 10 minutos con cada persona para hablar individualmente con cada persona, pero todos van a estar ahí en un grupo. Entonces, cuando uno tiene la oportunidad de hablar con el juez, si es por videollamada o presencial, la persona debe realmente estar listo y atento a contestar las preguntas. Algunos jueces tienen intérpretes para esa primera audiencia y otros no. Si uno tiene abogado, a veces dicen, bueno, tú le vas a traducir todo a tu cliente, no voy a usar los servicios de un intérprete, ¿no? Y luego, bueno, se van a discutir los diferentes puntos breves sobre las fechas límites y eso. Las fechas límites se tratan de las evidencias, los argumentos por escrito y las otras cosas que se tienen que entregar al juez antes de la última audiencia. Normalmente nos darían 30 días o 15 días, dependiendo del juez, antes de la última audiencia para entregar estos documentos tan importantes al juez y a la corte. Entonces se van a hablar sobre esos puntos y luego a veces se decide sobre una fecha para una última audiencia. El juez se fija en su calendario y luego escoge una fecha. En inglés estas audiencias se llaman Master Calendar Hearing y entonces realmente es por eso, porque van a mirar el calendario del juez y colocar la fecha en el calendario para la última audiencia. Entonces,
Después de esos asuntos, normalmente la persona sale de la corte o apaga el video si es un video llamada con un juez de inmigración, pero ya tiene en orden en su cabeza las cosas que necesita hacer antes de la próxima audiencia. Ahora, lo que hablamos en un video anterior, dan un documento y al pie del documento que se llama Notice to Appear tienen una audiencia ahí que dicen que es la primera audiencia con el juez o la audiencia preliminar, pero si cancelan eso, entonces no tenemos que preocuparnos por esa audiencia. Es importante guiarte por tu abogado. En nuestro equipo, en mi oficina, tenemos muchas personas asignadas individualmente, especialmente a estos procesos. Y como mencionamos en otros videos, tenemos un equipo de personas que se dedica al 100%. Lo único que hacen en la oficina es dedicarse a la aplicación I-589 y los alegatos por escrito, contestar los alegatos y hacer el proceso de las huellas. Y ahora con el proceso de la corte preliminar tenemos un miembro de nuestro equipo que es un coordinador de las cortes, asigna al cliente con uno de los abogados en el calendario y luego tiene eso todo listo y preparado para que el cliente pueda tener su audiencia con el juez y tengamos asignado de antemano el abogado especializado para esas audiencias. El beneficio de trabajar dentro de nuestro sistema, en nuestro bufete, es que tenemos un equipo de 40 personas con personas individualmente, específicamente dedicados a cada uno de estos puntos. No es un paralegal que se encarga de todo lo que puede pasar en cualquier tipo de caso de inmigración, sino que esta persona específicamente se encarga de las audiencias preliminares, asignar a los abogados y tener todo en orden, y se especializa en eso para que hayan menos errores o para que no haya ningún error en ese proceso. Bueno, les invito a que puedan seguir los enlaces en la descripción del video, porque ahí van a encontrar información sobre los diferentes pasos en nuestro sistema para ganar el caso de asilo político. Van a encontrar información sobre cómo contactarse con nosotros para poder hacer una cita, y como siempre les invito a que puedan estar pendientes de los nuevos videos que van a salir más adelante sobre nuestro sistema de cómo darle la mayor probabilidad posible a nuestros clientes a que puedan ganar sus casos de asilo político.